Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en una película que me dejó completamente impresionada. ¿Saben que Bill Lilly, la inspiración detrás de la icónica Barbie, tiene su propia película? Yo tampoco hasta hace poco. Y vaya que fue una sorpresa. Así que prepárense para acompañarme en este viaje mientras les cuento la trama de Lily, una chica de la gran ciudad. La historia comienza con Lily, una super reportera hábil con las armas y con un buen manejo del jiu-jitsu. Es enviada a una convención misionera en Sicilia. Lo que parece una misión rutinaria se convierte rápidamente en un misterio de asesinato. El reparto está protagonizado por Anne Sminer como Lily y Adrian Joven como Bill Morton. La fecha de estreno de la película fue en Alemania en el año de 1958. La película comienza con Lily manejando su auto en alta velocidad, sin detenerse cuando el semáforo está en rojo, llamando así la atención del oficial de tránsito, y al final provocando un accidente, donde choca el carro de un individuo. Lily logra salvarse de una multa utilizando su ingenio y encanto. Ya podemos observar lo atrevida, valiente e ingeniosa que puede ser Lily. Lily llega al trabajo, donde es recibida con entusiasmo por sus compañeros y su jefe. El jefe del periódico le encarga cubrir una convención de misioneros en la pintoresca y soleada Sicilia. Durante el viaje en barco rumbo a Sicilia, Lily conoce al pastor Klinker, donde conversan, pero nuestra protagonista no está muy interesada en la conversación. Es rescatada por un marinero del barco que está encantado por conocerla y le invita a tomar unas copitas. Al principio, Lily acepta, pero no está muy dispuesta a interactuar con él. Al final, el marinero se incomoda o se percata de la indirecta de ella y se despide. Aquí Lily conoce al señor Holland, donde tienen una conversación plena y le invita a su camarote para seguir conversando más tarde. Lily acepta y sigue su camino. Al anochecer, Lily se dirige al camarote del señor Holland y lo encuentra asesinado. Lily grita horrorizada ante tal escenario, cualquiera. Sus gritos llaman la atención de los demás pasajeros del barco, que van de chismoso o curioso a observar lo ocurrido. El doctor llega y declara muerto al señor Holland. El capitán del barco interroga a Lily, sospechando de ella. Lily se defiende. Al final, todos salen del escenario del crimen, con una Lily bien desconcertada. Al llegar a su habitación, se encuentra una carta escrita por el señor Holland y una caja de metal con cigarrillos adentro. La carta decía: "Por favor, guarda esto para mí, vuelvo enseguida". Lily quedó bastante extrañada, la verdad. En la oscuridad de la noche, un intruso interrumpe en el camarote de Lily y la ataca, silenciándola y dejándola inconsciente rápidamente al presionarle un paño con una sustancia en la nariz. El desconocido comenzó a buscar algo con desesperación, revolviendo cada rincón de la habitación sin éxito. Antes de marcharse, tropezó con el polvo de maquillaje de Lily, esparciendo sin querer y dejando un rastro de huellas que delataron su camino hasta un camarote. Para su sorpresa, Lily descubrió que la caja de metal de los cigarrillos albergaba un dispositivo secreto. Con ingenio, logró descifrarlo y abrir la caja. Mucho ingenio. Encontrando en su interior una plantilla de billetes, lo que explicaba la trágica muerte del señor Holland. Y la investigación no terminó ahí, pues Lily consiguió el nombre del misterioso visitante, Cristóbal Ramírez. Aparece Bill Morton, que comienza a seguir a Lily hasta su hotel, sospechando de ella. De repente, Bill Morton apareció y comenzó a seguir a Lily hasta su hotel. La tensión entre ellos era casi física, alimentada por sospechas recíprocas, la ambigüedad en cada uno de los movimientos de Bill como un velo sobre sus propios secretos. Lily finalmente localizó al señor Ramírez, pero no estaba allí. Sin desanimarse, buscó pistas por el lugar. Sus esfuerzos dieron frutos cuando descubrió una maleta llena de billetes falsos. La verdad la golpeó como un puñetazo.
El señor Ramírez estaba involucrado en la mafia de lavado de dinero. Lily escuchó el eco de unos pasos acercándose y, en un instante, se deslizó tras un escondite improvisado. Bien improvisado, la verdad. La puerta se abrió, revelando al señor Ramírez, flanqueado por dos figuras amenazantes. Mientras espiaba la escena, un repentino revoloteo y chillido la sobresaltaron. Unos ratones traviesos le hicieron soltar un grito ahogado que resonó en el silencio. Su escondite quedó al descubierto en el caos que siguió. El señor Ramírez intentó una desesperada huida, pero encontró un trágico final. Lily, por su parte, luchó por liberarse en el forcejeo, le arrebataron la ropa. Sin embargo, con una mezcla de desesperación y astucia, logró derribarlos y huir, impulsada por la adrenalina, escapando a la calle en ropa interior. Lily irrumpió en la calle a plena luz de la tarde, vestida solo con su ropa interior. Por un segundo la vergüenza la paralizó, pero la urgencia de escapar era mayor. Con una determinación recién descubierta, comenzó a caminar. Una pequeña sonrisa, casi un desafío a las convenciones de la época, asomando en sus labios. Al entrar en la quietud de su habitación de hotel, Lily se topó con una escena escalofriante. El cuerpo inerte del señor Ramírez yacía sobre su cama. A Lily la habían tendido una trampa, pero su instinto de supervivencia se activó de inmediato. Al escuchar la cercanía de las sirenas, su mente trabajó a 1000 por hora. Con movimientos rápidos y silenciosos, logró ocultar el cuerpo del señor Ramírez, justo antes de que la policía irrumpiera en el hotel. Con una calma forzada y una historia improvisada, Lily consiguió desviar las sospechas, despistando a los agentes y saliendo aparentemente ilesa de una situación que la había puesto al límite. Más tarde, la llegada de Bill Morton interrumpió la tensa calma. Su invitación a salir fue aceptada por Lily, una oportunidad quizás para encontrar respuestas o, al menos, para escapar momentáneamente de la opresión. Sin embargo, bajo la fachada de una salida casual, las dudas y las sospechas comenzaban a crecer en su interior, tejiendo una red de incertidumbre alrededor de cada una de sus interacciones. En el animado restaurante Casa Kira, Lily esperó el momento oportuno y, con una calma estudiada, entregó el billete falso a una de las empleadas que atendía a las mesas. Era un movimiento calculado, una pieza cuidadosamente colocada en juego cuyas reglas aún no estaban de todo claras. Tras descubrir el billete falso, los dos mafiosos que asesinaron al señor Ramírez ahora persiguen a Lily. El mesero, quien en realidad es cómplice de los mafiosos, conduce a Lily y a Morton a una habitación tendiéndoles una trampa. Sin dudarlo, Morton protege a Lily para que se escape, logrando ella escapar. Sin embargo, el destino de Morton queda incierto. ¿Está atrapado o tiene un papel más oscuro en todo esto? Mientras tanto, Lily llega al hotel buscando un respiro, solo para descubrir la terrible noticia. El cadáver del señor Ramírez ha sido encontrado. Inmediatamente, la situación da un vuelco, y ahora es la policía quien la persigue, considerándola la principal sospechosa. En medio del caos, Lily logra escabullirse llevándose consigo sus maletas. En su huida, se cruza con el pastor Clicker, quien inesperadamente la ayuda a escapar, ofreciéndole refugio en otro hotel. Más tarde, la tranquilidad del nuevo escondite se ve interrumpida por la visita del pastor Clicker. Él informa que la búsqueda policial se ha intensificado, tanto que su rostro ya aparece en los periódicos. Apenas el pastor Clicker se marcha, otra figura aparece en escena, el niño Lorenzo. Resulta que él también está jugando un papel importante, ayudando a Lily en secreto a recopilar información crucial para su causa. Poco después de la partida de Lorenzo, una nueva figura se presenta, la señora Holland. Con la excusa de buscar información sobre su difunto esposo, intenta sonsacar a Lily. Sin embargo, la joven no tarda en darse cuenta de que esta mujer es una impostora.
una pregunta resuena en su mente: ¿quién realmente es esta señora y qué papel juega en la maraña de acontecimientos que la rodean? Lo que Lily aún ignora es que la señora aparentemente afligida, señora Holland, no es otra que Kira, una mujer astuta y calculadora con un prestigio considerable dentro de las filas de la mafia. Frustrada por no conseguir la información de Lily, Kira se marcha en su coche visiblemente molesta. Sin dudarlo, Lily la sigue de cerca en un taxi, manteniéndola bajo vigilancia hasta que llega a una residencia. Sin embargo, al llegar a la residencia, la astucia de Kira resulta ser mayor. Lily cae en una emboscada y es rápidamente capturada por dos mafiosos, Mario y Pepito, quienes sin más la llevan ante la presencia de Kira. Kira, sin perder tiempo, ordena a sus matones, Mario y Pepito, que extraigan cualquier información valiosa de Lily y se retira. Cuando Mario y Pepito se disponen a cumplir la orden, la aparición de Bill Morton interrumpe la escena. La sorpresa y el alivio inundan a Lily hasta que una punzada de traición la golpea. Morton está colaborando con ellos. A pesar del shock, la astucia de Lily no la abandona. Con un movimiento rápido e inesperado, logra arrebatarle a Bill el arma que llevaba oculta. Amenazándolos con ella y usando su ingenio, consigue escapar de sus captores. En un acto de astucia, Lily idea una maniobra para hacer creer a sus perseguidores que su coche ha caído por un precipicio. La escena, cuidadosamente montada, siembra la duda y la confusión entre Mario y Pepito, quienes frenan en seco ante el supuesto accidente. Convencidos de la aparente tragedia, Mario y Pepito, con la frustración palpable, dan media vuelta para informar a Kira del fatal accidente. Kira y Bill Morton, creyendo que Lily ya no es una amenaza, se dirigen a su habitación con la intención de encontrar la valiosa plantilla de los billetes falsos. Sin embargo, al abrir la puerta, la sorpresa los golpea de lleno, y allí está Lily, vivita y coleando. Con una voz cargada de alegría y sarcástica, los saluda a ambos, dejando en evidencia su plan. Con sus palabras engañosas y una falsa muestra de arrepentimiento, Bill Morton logra manipular a Lily para que le entregue la codiciada plantilla de los billetes. La traición la hiere profundamente, pero la determinación de Lily se enciende una vez más, impulsándola a una nueva y desesperada huida. Pero el engaño de Morton no es tan completo como él cree. Lily, previendo su traición, nunca entregó la verdadera plantilla. En realidad, se había escondido astutamente en la maleta del coche, y no estaba sola. El niño Lorenzo la acompañaba en su escondite. Finalmente, Kira y Bill Morton se dirigieron a su propio escondite, completamente ajenos a que Lily, astutamente, se encontraba oculta en la maleta del coche, acompañada por el pequeño Lorenzo. Una vez que llegaron al lugar, Lily actuó con rapidez. Envió a Lorenzo en busca de la ayuda del pastor Clinker, mientras ella, con una valentía admirable, se aventuraba sola en la guarida de los mafiosos. Mientras tanto, en la guarida, la frustración y la furia crecían entre los mafiosos. La plantilla que Morton les había entregado resultó ser una burda falsificación. Lily los había engañado y la rabia por su osadía llenaba. En ese instante, como una aparición, Lily irrumpe en la guarida. No hay armas ni golpes, al menos al principio. La tensión se palpa en el aire, mientras da inicio una intensa confrontación de ingenio entre ella, el traicionero Bill Morton, y los furiosos mafiosos. Pero la sorpresa no termina ahí. En el momento más álgido de la confrontación, la figura del pastor Clinker aparece en la guarida. Sin embargo, cualquier esperanza de auxilio para Lily se desvanece al instante. Clinker no viene como aliado. Él también es un miembro de la mafia. Y la revelación más escalofriante es que tiene a Lorenzo secuestrado, utilizándolo como moneda de cambio. Con el niño en peligro, Clinker logra su cometido. Logra obtener la preciada plantilla original de los billetes
de manos de una Lily devastada. Mientras la noche avanza en Sicilia, la guarida de los mafiosos se convierte en un hervidero de celebración. Entre tragos abundantes y música estridente, festejan la obtención de su ansiado tesoro, la plantilla original de los billetes falsos. La tensión para Lily parece haber llegado a su punto más bajo. En medio del bullicio de la celebración, mientras la guarida de sus captores se relaja, Lily y Lorenzo, aunque atrapados, no se rinden. Con ingenio y sigilo, aprovechan un descuido y logran escabullirse por una ventana oscura del sótano, dejando atrás la algarabía de sus enemigos. En las oscuras y laberínticas calles de Sicilia, Lily y Lorenzo se encuentran inesperadamente con los marineros del barco. Lejos de no solo pedir ayuda, Lily los invita a unirse a su causa, exponiendo a la maldad de los mafiosos. Los marineros, conmovidos por su valentía y la oportunidad de hacerlo, aceptan participar sin dudar. Con unas copas de más, pero la determinación intacta, los marineros, liderados por Lily y Lorenzo, irrumpen en el sótano, el corazón del escondite de los mafiosos. La puerta cede con un estruendo y en el acto, la celebración se convierte en una violenta pelea. En medio del caos de la pelea, Lily se queda para apoyar a los marineros, luchando codo a codo con ellos. Mientras tanto, cumpliendo su parte, Lorenzo se apresura a buscar a la policía local. Las sirenas rompen el silencio de la noche y en poco tiempo las autoridades irrumpen en el sótano. La escena toma un giro inesperado cuando la policía irrumpió con una potente manguera de bomberos. Marineros y delincuentes terminaron empapados por igual en medio del operativo. Incluso el camarógrafo que estaba grabando la escena para la película no se salvó de la mojada. Sin duda, una secuencia memorable. Con los mafiosos finalmente bajo arresto y empapados hasta los huesos, la policía los escolta fuera del escondite. La justicia, aunque algo mojada, ha llegado. En medio del caos húmedo y la partida de los criminales, una sorpresa más aguarda a Lily. Para su asombro, descubre que el traicionero Bill Morton no era un miembro de la mafia, sino un agente encubierto de la policía. Su traición había sido parte de un plan mucho más para infiltrarse en la organización. Lily depositó un beso prolongado en los labios de Bill Morton, una caricia final y burlona antes de darse la vuelta y alejarse, con sus elegantes pasos y acompañados por el agudo sonido de su risa. Abandonado y atado, Bill Morton luchó contra sus ataduras con una oleada de fuerza primaria. Libre al fin, saltó de la silla, impulsado por la necesidad de atrapar. Espero que les haya gustado mucho la película como a mí. Me encantó mucho. Podemos ver reflejada bastante esa chispa que dio Lily para el resurgimiento de Barbie. Espléndido. Ya podemos ver que no solamente fue una simple muñeca. Es la historia de una mujer adelantada a su tiempo. Fue un personaje de cómic que cobró vida en la pantalla y sin saberlo, sembró la semilla de un fenómeno mundial. Lily no fue solamente una inspiración, fue la chispa original. Y ahora, gracias a su resurgimiento, podemos finalmente apreciar su historia. Ha sido un día maravilloso con ustedes, estrellitas brillantes. Para que la magia continúe, suscríbanse y dejen su like como una señal de que quieren más cositas lindas. ¡Chao, chao!